¿Y si el jardín del Edén no fue el primer paraíso creado por Dios? Textos apócrifos como el libro de Enoc, jubileos y hasta sutiles pistas en la propia Biblia revelan la posibilidad de que un paraíso anterior ya existía en los cielos, habitado por seres celestiales, incluso antes de la formación del hombre. Fue allí donde, según estas escrituras, se produjo la primera rebelión, el primer exilio y la primera caída. Este otro Edén habría sido el escenario de la batalla espiritual que precedió la creación del mundo visible. Pocos se atreven a preguntar, ¿fue realmente el jardín del Edén descrito en Génesis el primer paraíso? Hay indicios en textos antiguos, incluso dentro de la propia Biblia, que sugieren que algo ya existía antes de la creación del hombre. Un dominio sagrado, habitado por seres espirituales, establecido directamente por Dios como morada de los celestiales. Este lugar, de gloria y perfección, se perdió mucho antes de que Adán respirara por primera vez. En Ezequiel 28, al hablar del rey de Tiro, muchos estudiosos señalan una descripción que no puede ser atribuida a un hombre mortal. El texto dice: «Estabas en el Edén, jardín de Dios, eras querubín de guarda ungido, hasta que se halló iniquidad en ti». Ezequiel 28, 13-15. Pero ese personaje no es Adán. Se le describe como un querubín. ¿Qué hace un querubín en el Edén? ¿Y qué Edén es ese, mucho antes de la creación del hombre? El libro de Enoc describe que ángeles llamados vigilantes habitaban un reino celestial, un lugar de delicias, donde servían directamente al Altísimo. Sin embargo, fue allí donde comenzó una rebelión. Algunos de estos seres decidieron descender a la tierra, tomar esposas humanas y engendrar hijos gigantes, los Nefilim. Pero incluso antes de esa bajada, la rebelión ya había empezado en el corazón del primer traidor, un ser bello y poderoso, Lucifer. El apóstol Judas, en el versículo 6, retumba con esta narrativa al afirmar que los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, fueron lanzados a prisiones eternas. Estos seres no cayeron en la tierra de los hombres, sino de un lugar en el que antes habitaban con Dios. Ese lugar, según la tradición de algunos apócrifos, sería el Edén celestial, el otro paraíso, y su destrucción marcó el fin de una era y el inicio de la creación tal como la conocemos. En el capítulo 38 de Job, Dios interroga a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿O quién había puesto sus medidas, si lo sabes? Cuando las estrellas del alba juntas cantaban alegremente y todos los hijos de Dios daban gritos de júbilo. Job 38, 4, 7. Esos hijos de Dios son mencionados antes de la creación de la tierra, celebrando un logro celestial. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y por qué existían ya antes de que comenzara el tiempo humano? La respuesta podría residir en el paraíso original, del cual eran parte. Según el libro de Jubileos, el Edén terrenal fue plantado en el oriente en dirección al paraíso eterno, y su modelo se basó en el jardín celestial que existía antes de todas las cosas. Esto plantea una pregunta profunda. ¿Fue el Edén de Adán una copia? ¿Una versión inferior de un jardín más antiguo, creado para los seres celestiales? La idea de un modelo celestial se repite en Hebreos 8:5, al decir que todo en la tierra es una sombra de las realidades espirituales. La serpiente ya estaba en el Edén cuando Adán y Eva fueron creados. ¿No es extraño? Génesis no explica cómo llegó allí, solo afirma que era más astuta que todos los animales del campo. Pero si entendemos que la serpiente es un símbolo de Satanás, como dice Apocalipsis 12:9, debemos preguntarnos: ¿cómo es que el enemigo ya estaba en el paraíso humano antes de que el pecado hiciera su entrada? Quizás porque ya lo conocía.
de otro paraíso del cual había sido expulsado. El Edén original podría haber sido la primera morada gloriosa de la creación angelical, un dominio de pureza y alabanza. Pero la rebelión de 1900, Lucifer, alimentada por el orgullo y el deseo de exaltación, destruyó esa armonía. Isaías 14:12 lo describe como estrella de la mañana, hijo de la aurora, que cayó por intentar igualarse al Altísimo. Fue en este Edén anterior donde nació el pecado. Y cuando Dios expulsó a los rebeldes, el primer paraíso fue corrompido y destruido. Después de esa rebelión, los ángeles fieles permanecieron con Dios, mientras que los caídos fueron echados fuera de su presencia. El primer Edén, según esta línea de pensamiento, fue vaciado. Y entonces, como respuesta al caos, Dios decidió crear un nuevo ambiente, esta vez físico y visible, donde colocaría al hombre a su imagen. El Edén de Génesis surge, por tanto, no como el principio de todo, sino como un nuevo capítulo tras la caída celestial. En Génesis 2:8 leemos que el Señor Dios plantó un jardín en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Pero, ¿por qué Dios planta un nuevo jardín en lugar de simplemente usar el que ya existía? Es posible que el Edén celestial estuviera contaminado por la presencia de los rebeldes y que el nuevo Edén fuera una nueva morada, ahora para los humanos, y con otra misión. Adán sería el nuevo guardián, situado donde otros ya habían fallado. El libro de Enoc, capítulo 10, menciona que los ángeles caídos enseñaron a los hombres secretos celestiales, artes de la guerra, encantamientos y ciencias prohibidas. O sea, los seres del primer paraíso no desaparecieron por completo, continuaron, influyendo en la nueva creación. Esta contaminación espiritual fue una de las razones del diluvio en los días de Noé, para purificar al mundo de la corrupción iniciada incluso antes del Edén terrenal. El Edén terrestre, por lo tanto, nace ya con un conflicto invisible a su alrededor. La serpiente ingresa no como una visitante, sino como una antigua moradora caída. Y Adán y Eva, inocentes, acaban siendo puestos a prueba en un campo de batalla espiritual mucho más antiguo. Ellos fallan, tal como falló Lucifer, pero a diferencia de los ángeles, los hombres tienen una promesa, la de redención, perdón y restauración. La promesa de redención aparece justo después de la caída del hombre. En Génesis 3:15, Dios declara que de la simiente de la mujer saldría quien aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta profecía no se refería solo a Eva. Era una declaración de guerra espiritual contra el ser que ya había corrompido el primer paraíso. Desde entonces, la historia humana se volvió escenario de la batalla entre el linaje del bien y los ecos de la antigua rebelión. Los libros apócrifos refuerzan esa lucha. El libro de Enoc afirma que los ángeles caídos fueron encadenados y arrojados a prisiones oscuras hasta el día del juicio. Pero sus hijos, los Nefilim, permanecieron en la tierra corrompiendo a la humanidad. Estos descendientes no pertenecen al plan original de la creación. Son residuos de un orden previo, de un Edén celestial que cayó en desgracia. En Apocalipsis 2:7, Jesús dice: «Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en el centro del paraíso de Dios». Este paraíso que menciona Cristo no es el Edén terrenal, pues este fue cerrado con querubines y espada flamígera. Lo que Jesús promete es un retorno al paraíso original, restaurado, purificado y eterno. El Edén celestial será reabierto, pero solo para aquellos que perseveren en la fe. Por lo tanto, la Biblia parece señalar 3 etapas del paraíso. La primera, celestial y habitada por ángeles. La segunda, terrenal y confiada a Adán.
y la tercera a ser restaurada al final de los tiempos para los redimidos en Cristo. Este ciclo revela un plan divino que va mucho más allá de Génesis. El Edén que conocemos fue solo una sombra de una realidad mucho más antigua y de una gloria que aún está por venir. El Edén terrenal fue cerrado, pero el recuerdo del paraíso permaneció en el corazón de la humanidad. Casi todas las culturas antiguas poseen leyendas sobre un jardín primordial, un lugar de paz que se perdió por causa de la desobediencia. Estos recuerdos colectivos refuerzan la idea de que el concepto de paraíso no comenzó con Moisés, sino que es anterior incluso a la historia bíblica registrada. ¿Podría ser este el eco de un Edén más antiguo, espiritual? En 2 Corintios 12:4, el apóstol Pablo afirma que fue arrebatado al paraíso y oyó palabras que no son lícitas para el hombre repetir. Una vez más, el paraíso se presenta como un lugar actual, real e inaccesible a los sentidos humanos. Este no es el Edén terrenal, sino un dominio espiritual que permanece activo, reservado para los justos. Nos encontramos entonces ante la evidencia de que el otro Edén aún existe. Juan, en Apocalipsis, ve un cielo nuevo y una tierra nueva, y una nueva Jerusalén que desciende de los cielos, adornada como una novia. Apocalipsis 21, 1, 2. Y dentro de esa ciudad celestial está el árbol de la vida, un río cristalino y la presencia constante de Dios. Todo ello remite al primer paraíso, restaurado y eterno. La narrativa bíblica, así, se cierra con el mismo símbolo del principio, pero ahora sin posibilidad de una nueva caída. A lo largo de las Escrituras, Dios muestra que el hombre no fue el primero en habitar sus jardines. Antes del tiempo, antes de la materia, ángeles vivieron en un lugar de gloria, y algunos cayeron. Dios entonces creó al hombre no solo para habitar la tierra, sino para, algún día, reinar con él en el paraíso eterno. La historia del Edén, por lo tanto, es una historia de restauración y no de origen. La presencia de los querubines custodiando el camino al árbol de la vida, tras la expulsión de Adán y Eva, Génesis 3:24, no parece ser solo simbólica. Esos mismos seres son descritos en Ezequiel y Apocalipsis como entidades celestiales que habitan en la presencia de Dios. ¿Por qué estarían custodiando un árbol en un jardín terrenal? A menos que ese jardín tuviera su origen o conexión con el reino celestial. Otra pista de que el Edén terrenal era solo una proyección del paraíso original. El profeta Ezequiel habla de la montaña de Dios, en donde habitaba el querubín ungido, rodeado de piedras preciosas y fuego resplandeciente. Ese lugar no encaja en ninguna ubicación terrestre conocida. Es un símbolo de la majestad divina anterior a la caída. Esa montaña sagrada puede interpretarse como el corazón del primer Edén, de donde Lucifer fue expulsado cuando su orgullo se levantó contra el Creador. La tradición judía más antigua, especialmente en las interpretaciones místicas, enseña que el Edén fue creado antes del mundo material y que existía como parte de la realidad celestial. Ese jardín era visto como el destino final de las almas justas, no como un principio, sino como el glorioso final del viaje. Es decir, el paraíso no solo precede a Génesis, también trasciende a Apocalipsis. Cuando Cristo muere en la cruz, le dice al ladrón arrepentido: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 23:43. Ese paraíso no es el Edén de Génesis, perdido hace siglos. Es el Edén espiritual, aún existente, que fue preparado antes de la fundación del mundo. Y es hacia ese lugar al que se nos invita, no por mérito, sino por la gracia de aquel que venció donde los primeros cayeron. A lo largo de las Escrituras vemos un patrón claro.
Dios siempre prepara el lugar antes de crear al habitante. Así como el Edén fue plantado antes de la creación del hombre, el paraíso celestial existió antes de la caída de los ángeles. Este orden revela un propósito eterno. El ambiente sagrado precede a la criatura, y cuando el ambiente es corrompido, Dios prepara uno nuevo, con nuevos designios y una nueva esperanza. El libro de Hebreos afirma que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la futura. Hebreos 13:14. Esa ciudad futura, frecuentemente ligada al paraíso prometido, no es nueva en esencia. Es la restauración de lo que se perdió. La Biblia no cuenta solo la historia de la humanidad, sino la saga de la caída y redención de dos mundos: el mundo espiritual, anterior al hombre, y el mundo físico, corrompido tras la creación. Todo indica que el plan de Dios siempre ha sido conducir a sus hijos de vuelta al lugar original de comunión. Adán falló donde los ángeles fallaron, pero Cristo venció donde todos cayeron. Él es el camino de regreso al paraíso, no al jardín cerrado por querubines, sino al Edén eterno, donde habita Dios. Y el acceso a ese lugar fue reabierto, no con espadas, sino con sangre. Cuando leemos Génesis con los ojos de Apocalipsis, nos damos cuenta de que el Edén es solo una parte de una historia mucho mayor. Una historia que comenzó antes del tiempo, en un paraíso donde los ángeles cantaban, y luego se rebelaron. Esta verdad, oculta entre versículos y revelada en textos apócrifos, cambia la forma en que entendemos tanto el principio como el fin. El Edén terrenal no fue el primero, ni será el último. Si el Edén de Génesis fue un intento de restaurar lo que se perdió, entonces cada paso de la historia bíblica apunta a una reconstrucción divina. El tabernáculo, el templo, la Nueva Jerusalén. Todos estos elementos reflejan la búsqueda de Dios por habitar nuevamente con su creación. Pero el verdadero objetivo nunca fue únicamente un lugar físico, sino el retorno al ambiente original de gloria, el Edén celestial. Los ángeles que permanecieron fieles continúan sirviendo ante Dios, esperando el día en que cielo y tierra sean reunidos en un solo reino. Ese reino será el escenario del paraíso restaurado, sin serpiente, sin pecado, sin caída. La Biblia concluye su narrativa donde todo comenzó, en un jardín, con Dios presente y con el árbol de la vida en el centro. La historia de la salvación es, por tanto, el camino de regreso a casa. Pero no se equivoquen, este retorno no es automático. Lucifer perdió su lugar por orgullo, los ángeles caídos por rebeldía, Adán por desobediencia. El acceso al verdadero Edén es posible solo mediante el arrepentimiento y la fe en el Cordero. Cristo no vino únicamente para salvarnos, vino para llevarnos de regreso al lugar de donde todos cayeron. Por eso, Apocalipsis termina con la invitación: bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Apocalipsis 22:14. La entrada está abierta, pero es angosta. El Edén original aún existe. El otro paraíso nos espera. Y quien venza a este mundo, vencerá como Cristo, y volverá a habitar donde todo comenzó. La trayectoria del hombre está marcada por caídas, pero el plan de Dios siempre ha sido la restauración. Él no nos creó solamente para vivir, sino para habitar con Él eternamente. El Edén no fue un accidente perdido en el tiempo, fue un atisbo de lo que vendría, un recordatorio vivo de dónde pertenecemos. El verdadero paraíso no se halla en el pasado, sino en el futuro preparado para aquellos que lo aman. El otro Edén se mantiene como símbolo de todo lo que se perdió y de todo lo que será recuperado. No se trata únicamente de un lugar,
sino de una realidad espiritual que existe más allá de lo que los ojos pueden ver. Un reino que ya existía antes de Génesis y que regresará después del Apocalipsis. Este es el destino final de los justos, el reencuentro con el Creador en el jardín de la eternidad. Al comprender que el Edén de Génesis es tan solo una sombra de un paraíso mayor, cambiamos nuestra visión de la salvación. No se trata solamente de perdón, sino de retorno. No es solo cuestión de vida eterna, es volver a caminar con Dios como en el principio. Esta es la esencia de la promesa bíblica. No solo escapar del mal, sino heredar de nuevo lo que fue perdido por ángeles y hombres. Ahora conoces la verdad detrás del jardín del Edén, el misterio de un paraíso anterior a la creación del hombre. Este otro Edén fue corrompido, cerrado, pero será reabierto por Cristo. La elección es tuya: seguir viviendo como si el Edén fuera solo un mito, o buscar el camino de regreso al hogar eterno. Frase del día: el paraíso no está perdido, está reservado. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete al canal, activa las notificaciones, dale me gusta y comenta abajo: elijo el paraíso eterno.